Bien, muchas gracias. Estaba mencionando, agradecer al Centro de Altos Estudios BRC por la cordial invitación a esta conferencia denominada Testigo Técnico y Testigo Experto en el nuevo Código Procesal Penal. Ello a virtud de las nuevas figuras jurídicas que normalmente no se aplican en la actualidad. No sé si me puedes apoyar, doctor, con las diapositivas, por favor. Ya, listo, doctor. ¿Lo has compartido en pantalla? Ya, listo. Bien, comenzamos. ¿Puedes darle la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Bien, como estaba mencionando al inicio de la presente ponencia, el día de hoy estamos tratando el tema de lo que es el tema del testigo experto y el testigo técnico y la diferencia con el perito, porque normalmente en la práctica se hace una confusión entre estos tres términos y la aplicación, entendiendo de que el proceso penal tiene como una de sus facilidades poder resolver una controversia en la actualidad, surgido de una materia o de una relevancia jurídica entre sí. Esta consecuencia deriva de un acto delictivo normalmente o de una falta. Para ello, en la actualidad, en el juicio oral o en la etapa intermedia, se necesita de ciertos conocimientos de especialistas para poder apoyar al juez a poder resolver sus dudas o poder aplicar una sentencia correspondiente a dicho caso en sí. De esta manera, se debe recurrir no solamente a los peritos, sino que también existen las figuras del testigo experto y el testigo técnico, cuyas definiciones, como les mencioné en el proceso penal, suelen confundirse normalmente por los magistrados. Siguiente, por favor. Bien. Para iniciar esta presente diferencia, hay que comenzar en primer lugar con qué cosa es un perito. Teniendo en consideración que el perito, según el Código Procesal Penal, ha destinado netamente un capítulo completo para toda esta figura jurídica, teniendo en consideración lo que se denomina la pericia en sí, desde el artículo 172 al artículo 181, donde donde menciona en sí cómo procede una pericia, el nombramiento del perito, su designación, sus impedimentos, el contenido del informe pericial, el examen pericial y demás cuestiones procesales que se deben presentar en esa figura jurídica. Hay que tener en consideración que el perito es aquel sujeto que cuenta con una experiencia, con un conocimiento científico, técnico, artístico o una experiencia que califica para los cuales ha sido llamado al proceso. Este peritaje o este perito es introducido al proceso con la única finalidad de realizar un estudio minuciosamente de aquellos actos que se hayan visto durante, en este caso, el proceso penal o durante el momento que se configuró la acción delictiva. Es por ello que normalmente se les convoca a los peritos a poder emitir su opinión y su dictamen pericial correspondiente para poder dar detalles exactos de los hechos en materia de investigación o los hechos en materia de juzgamiento. Bien. Sí, doctor, ya ve. Por ejemplo, en la escena de un crimen hay que ubicarnos aquella persona que utilice un arma de fuego. Necesariamente se va a requerir, en este caso, para temas de asesinato, temas de sicariato, la experiencia de un perito balístico forense,
quien va a realizar en primer lugar el estudio del dicho objeto y posteriormente va a realizar un informe pericial en base si se han encontrado algunos tipos de circunstancias que ayuden a poder llegar a una conclusión para el jugador. Por ejemplo, denominación, marca, estado, si se encuentra operativo dicha arma, el número, la serie, o otras características que van a ayudar al juzgador a poder tener una certeza de que dicha arma fue utilizada para poder configurar un acto delictivo o un acto que vaya contrario a la norma. Es por eso que al momento de realizar esa convocatoria al perito, esa es la finalidad, ¿no? De que brinde información detallada de las circunstancias en cómo está encontrando a la persona que está estudiando prácticamente. Si estamos hablando de elementos conducentes, tenemos que llamar al perito necesario. Como lo vuelvo a repetir, en el presente caso, como puede observar, en una escena de crimen puede ubicarse al arma de fuego, su denominación, su calibre y de repente si ha estado cargada o no ha estado cargada para poder cometer dicho acto. Siguiente. Bien, aquí viene la figura interesante que está denominada en el Código Procesal Penal, pero que sin embargo, en el tema amplio del territorio nacional, se está utilizando poco esta figura jurídica. Por ejemplo, en la ciudad de Chincha, casi poco los juzgadores lo utilizan ese término, el denominado testigo técnico, y lo confunden en ocasiones con un perito, porque ha visto en la práctica que el juzgador al momento de emitir una sentencia lo introducimos como un testigo técnico, sin embargo, el juzgador lo tiene en consideración como un peritaje o como un perito de parte. Hay que tener en consideración, y algo esencial para ese tema, es que en el perito existen plazos determinados para poder ingresarlo al proceso. Es decir, se tiene un plazo para ingresarlo al momento de una investigación preparatoria y posteriormente, quizás vía reexamen, poder solicitar su integración al proceso. Sin embargo, en el testigo técnico no encontramos un plazo establecido para poder, dicha figura jurídica, poder ingresarlo al proceso. Es por ello que muchas veces estos términos son confundidos por los juzgadores. El testigo técnico es una figura jurídica que está fijada o plasmada desde inicios del nuevo Código Procesal Penal en el artículo 321, en los incisos 2 y 3, donde menciona que los organismos técnicos del Estado están obligados a prestar apoyo al fiscal. Asimismo, se puede, mediante una disposición de dicho funcionario, se podrá contar con la asesoría de expertos. Es decir, que a diferencia del perito, el testigo técnico no va a brindar un informe pericial. El testigo técnico lo único que va a brindar es un conocimiento para ayudar a aclarar los hechos al juzgador. Ponemos como ejemplo, en un delito de libertad sexual, el perito participa al momento, por ejemplo, el perito psicólogo participa al momento de la interrogación en cámara Helsing. Sin embargo, un testigo técnico puede ser posterior a dicho hecho. Es decir, no tuvo participación directa con los hechos al momento de cámara Helsing, pero tuvo conocimientos posteriores que la defensa haya podido plantearlo al momento de ingresar a dicho juzgamiento. Es decir, que si en el momento que feneció el plazo para poder presentarlo como un perito de parte,
y este ya tuvo la oportunidad de poder presentarlo como peritaje de parte, está la posibilidad de poder ingresarlo como un testigo técnico. Pero el juzgador te puede decir, oiga, doctor, dígame usted dónde está el plazo, ya su plazo feneció, ya no puede presentarlo usted porque ya el perito ya tuvo usted su plazo para poder presentarlo. Sin embargo, al momento del juicio oral o al momento del inicio de la investigación preparatoria, se puede plasmar dicha figura como testigo técnico, no como un perito de parte, sino como un testigo técnico. Y dicha precisión se encuentra establecida en el artículo 166, inciso 3 del Código Procesal Penal, donde establece que solamente se admite al testigo técnico expresar los conceptos o opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo técnico. Es decir, que la única persona calificada para poder dar una versión o para poder dar una manifestación en base a un hecho fuera de un testigo ordinario es netamente el testigo técnico, que sí es un profesional, que sí emite un informe técnico, que emite un informe materia de la investigación, pero no se pronuncie en sí sobre el fondo de la situación, solamente emite su opinión en base a lo que ha encontrado o en base a lo que se le ha podido otorgar para que pueda emitir su opinión y darle una claridad a los hechos al juzgador al momento de sentenciar. Siguiente, por favor. Esa figura jurídica ya ha estado plasmada dentro de una jurisprudencia. La primera sala de apelaciones nacional permanente especializada en delitos de corrupción de funcionarios en el expediente 0029-2017 ha establecido que el artículo 321 del Código Procesal Penal no se refiere a informes periciales, sino a informes de ilustración, lo que le estaba mencionando, que no son peritos, no son peritajes, sino son informes, cuya finalidad es que el fiscal comprenda la naturaleza de la constitución o funcionamiento de determinados temas jurídicos complejos objeto de investigación, teniendo en consideración en este punto que normalmente los abogados tenemos conocimientos en materia de leyes, mas no somos expeditos en materias, por ejemplo, de temas de psicológicos, temas de dar una opinión médica. Es por ello que se recurre a estos especialistas para que ellos puedan dar su opinión en cuanto a temas, en cuanto a conceptos, en cuanto a conclusiones que ha arribado el perito oficial. Y es lo que le mencionaba, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo de temas que existen un informe de ilustración, es el de la disposición fiscal que ha generado la presente incidencia. Se necesita un informe de un equipo interdisciplinario de expertos para entender y comprender qué significa y cómo funcionan los arbitrajes institucionales, arbitrajes, reliquidaciones en el ámbito arbitral, o respecto a campos de ingeniería, construcción de carreteras, etc. Estos informes, de modo alguno, tienen la característica del informe pericial. Son informes de ilustración del titular de la acción penal. En consecuencia, estos informes no sirven como elemento de convicción, de cargo ni descargo. Ahí nos detenemos. Cuando hablamos que no sirven como elementos de convicción, de cargo ni de descargo, estamos refiriéndonos al que el peritaje oficial es un tema de ámbito de descargo y de cargo. Es decir, el informe pericial sí sirve para un tema de una investigación preliminar o un tema de un juzgamiento.
Sin embargo, el informe, como le mencionaba, que emite un testigo técnico, solamente va a servir para temas de ilustración, solamente con la única finalidad de poder llegar al juzgador, tener una buena claridad de los hechos, tener una buena claridad de los puntos que se han tratado en dicho informe pericial. Pero esos no van a servir como un elemento de convicción. Sin embargo, se van a tener en cuenta los testimoniales para el momento de emitir una sentencia. Entonces hay que tener presente eso, ¿no? La diferencia entre un informe pericial y un informe de un testigo técnico, que en la siguiente sesión vamos a poder observar el tema de la diferencia entre un informe de un testigo técnico y un informe pericial. Siguiente, por favor. Bien, es decir, esta figura jurídica del testigo experto es también una figura nueva que se ha plasmado en el nuevo Código Procesal Penal, que tiene un poco de similitud con el testigo técnico, pero que sin embargo abarca otro tema de figura jurídica al momento de implementarse a un juicio. Ese tipo de testigos, al igual que el perito, cuenta con conocimientos especializados. Las tres figuras jurídicas, el perito, el testigo técnico y el testigo experto, cuentan con conocimientos especializados. Los tres son eruditos en la materia. Sin embargo, los va a diferenciar porque ambos se van a presentar en distintos modos y circunstancias y en distinto tiempo y en distinta calificación jurídica. Ahora, este tipo de testigos, al igual que el perito, como lo mencioné, cuentan con conocimientos especializados sobre alguna rama, pero lo diferencia del técnico y del perito porque éste ha percibido los hechos relacionados al objeto de prueba. Por ese motivo y en concordancia con el inciso 3 del artículo 172 del Código Procesal Penal, pese a contar con conocimientos especiales, no le regirán las reglas de prueba, sino las de una prueba testimonial. Es decir, el testigo experto sí ha tenido incidencia de los hechos en materia de investigación, pero que por cosas del destino se ha percibido los hechos espontáneamente. Por ejemplo, en un banco que se encuentra un perito balístico, supongamos, que por X motivos ha ido a realizar un trámite bancario, ha ido a retirar su dinero y comienza el tema de un asalto. Hay víctimas, hay heridos. Entonces, por cosas del destino, el perito se encontraba en el momento de los hechos. Entonces, este testigo o ese perito no ingresa como un peritaje oficial, sino al proceso penal o al juzgamiento va a ingresar como un testigo experto, porque ha tenido inferencia en los hechos, tiene conocimiento del hecho en materia de investigación, tiene conocimiento sobre los medios usados en dicho delito. Entonces él va a poder brindar su opinión en base a lo que él pudo observar. Por eso le vuelvo a repetir, el testigo experto no ingresa como un elemento de prueba. El testigo experto ingresa como una prueba testimonial. Por eso que debe tenerse en cuenta al momento de su incorporación tanto al juzgado de investigación preparatoria como a juzgado unipersonal o colegiado, para que puedan brindar su manifestación y sometiéndose tanto al interrogatorio como a un contrainterrogatorio como un testigo común
como ya lo es el testigo directo, el testigo indirecto o el testigo de oídas. Siguiente, doctor, por favor. El doctor Benji Espinosa ha tenido claro esta figura y dentro de uno de sus conceptos ha manifestado lo siguiente, ¿no? Además de conocer los hechos o circunstancias del delito, posee conocimientos en una rama de la ciencia, arte o técnica, y utiliza dichas actitudes para su experiencia al momento de informar al juez sobre su testimonio. Así, siendo un testigo, se le aplican las reglas de prueba testimonial y no la de prueba pericial, por lo que no puede formular opiniones. En cambio, los peritos sí están calificados para poder formular. Como les vuelvo a reiterar, el testigo experto no brinda opiniones, no brinda informes. El testigo técnico solamente se basa en su prueba testimonial de los hechos que él ha podido ser partícipe espontáneamente. Y dichos informes solo se va a tomar en consideración como una prueba testimonial. Siguiente, doctor, por favor. Este es un claro ejemplo, como les mencioné, ¿no? Una muestra de un testigo experto podría ser el caso de un perito balístico, ¿no? Que se encuentra en el interior de una agencia bancaria a fin de realizar un retiro y momentos en el que aparece un grupo de personas encapuchadas y realizan el intercambio de disparos con armas de fuego y existe agraviados, personas muertas. Entonces, en el presente caso, el perito ha percibido los hechos en materia de investigación, pero al momento de brindar su testimonial, utilizará sus conocimientos, aunque no va a poder realizar apreciaciones. Solamente va a decir, señor juez, ya vi mis conocimientos en la presente materia, es el siguiente: dicha arma no pudo haber sido utilizada por tal persona, o dicha arma no tenía al momento de los hechos tanta bala, el calibre era de menor cantidad. Entonces, temas que lo manejan ellos. Por eso es que dichas figuras jurídicas en la actualidad son poco utilizadas y normalmente en todos los casos a nivel nacional solamente los magistrados se centran en lo que es el perito, pero no se centran en estas figuras jurídicas. Es más, los abogados casi pocos conocemos estas figuras jurídicas de testigo técnico, testigo experto, o cómo ingresarlo al proceso, ¿no? O qué pasa, ¿no? Si ya se me pasó el plazo para poder presentar el perito, ¿ahora qué hago, no? Pero tengo a la persona idónea que pueda ayudarme para que el juez pueda resolver esta sentencia a mi favor. ¿Cómo lo ingreso? ¿Qué ha pasado? Entonces, ahí entran esas dos figuras, el testigo técnico y el testigo experto. Pero hay que tener en consideración, doctores, que siempre hay que precisarle al juzgador las diferencias entre un perito y el testigo técnico. Porque siempre en juicio, los magistrados y el fiscal, bueno, si están en este caso defendiendo al acusado, el fiscal siempre se va a oponer, porque el fiscal te va a decir que no, que ya el tiempo para presentar ese peritaje ya feneció. Entonces ya no está la oportunidad para que usted lo pueda presentar. Pero sin embargo, estas figuras jurídicas, como vuelvo a repetir, pueden ser ingresadas al momento de... Solamente, eso sí, pueden ingresarlo al momento del inicio de una investigación preparatoria o de control de acusación, o
en un reexamen en la vía de juicio oral. Pero en etapa de investigación preparatoria sí tienes el plazo para poder ingresar a un perito. Entonces, solamente se pueden tomar estas dos figuras jurídicas siempre y cuando apoyados ustedes, doctores, haya fenecido el plazo y no se les haya podido brindar esa oportunidad para que puedan ingresar su experto, ¿no? En este caso que ustedes crean conveniente para que les ayude a poder resolver el tema de una sentencia, ya sea favorable o desfavorable. Ha sucedido que en casos, bueno, en Chincha, no quiero decirles el nombre de jueces, pero ha sucedido que ha visto esta confusión. Y muchas veces al momento de emitir la sentencia correspondiente, lo denomina el abogado de la defensa incorpora un peritaje de parte que puede ser utilizado con cargo y descargo. Sin embargo, a pesar de que durante todo el juicio oral se le dio ese conocimiento de que no era un perito, a pesar de ello, han denominado como un perito al testigo experto o al testigo técnico. ¿Pero por qué motivo? Y ahí vuelvo a recalcar, porque ambas figuras jurídicas son profesionales de la materia. Ambos. El perito, el testigo técnico y el testigo experto, ambos son eruditos de la materia. Puede ser un médico, puede ser un psicólogo, puede ser un ingeniero, tienen una apreciación en base a una materia en sí. Pero que por las cosas jurídicas normalmente se les considera peritos. Por ello que en el momento del interrogatorio de un testigo técnico, el juez va a decir: señor perito, ¿cuál es su opinión? Señor perito, ¿cuál es el informe que ha emitido? ¿Se ratifica ese informe pericial? Porque confunde los tres términos. Entonces, doctores, no confundamos estos términos, no confundamos estas figuras jurídicas y ayudemos a coadyuvar con las interpretaciones que hagan los jueces o los fiscales. Porque dichas apreciaciones pueden ayudar a tu patrocinado, si estás en caso de la defensa del acusado, a poder obtener su libertad. Pero hay que tener en claro que al momento de que tú realizas esta incorporación en el juicio oral, va a ser sometido a un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Entonces, tres precisiones claras: que en el interrogatorio y el contrainterrogatorio de un testigo técnico, básense netamente en el informe que emite el testigo técnico, no en el tema del informe que emitió el perito, no, solamente en el informe que ha emitido su testigo técnico, porque ese elemento es el que va a ser sometido a dicho contrainterrogatorio y interrogatorio. Al momento del juzgamiento y al momento de los alegatos de clausura, dejar en claro y precisando ese término. No es un perito, señor magistrado, es un testigo técnico que no ha emitido una opinión, que no ha emitido un dictamen, pero que nos está ayudando a poder ampliar nuestros conocimientos en base a la materia, para que pueda él determinar una sentencia absolutoria o condenatoria. Aquí también quiero dejar el libre
en libre opinión a los tutores que se encuentran enlazados, ¿qué pasaría si en un caso se emite un informe, un testigo técnico emite un informe y el fiscal supone? ¿Cuál sería su planteamiento de ustedes en base a lo poco que han escuchado? ¿Cuál sería el planteamiento ante esta situación? Yo soy fiscal, ustedes proponen al testigo técnico o a su testigo experto. Yo me opongo a su testigo técnico. ¿Cuál sería su fundamento de ustedes para poder contradecir lo que yo estoy opinando? A ver si pueden participar, por favor. Bueno, no participación de algunos. Ya, entonces lo voy a explicar. El fiscal se opone al, al tema de tu testigo técnico, al tema de tu informe, porque es considerado como un perito. Entonces, como defensas, solicitas el uso de la palabra para tu réplica. Y haces mención, señor magistrado, dicho informe no es un informe pericial, porque a diferencia de un peritaje, el perito ha emitido una opinión en base a lo que ha sido examen en materia de investigación. Tenemos el certificado médico legal número 0005-2021, donde el perito hace sus conclusiones en base a lo siguiente, ¿no? Se ha encontrado deformación antigua, se ha encontrado golpes o moretones que requieren de un descanso de no mayor de 10 días. Sin embargo, mi testigo técnico o mi testigo experto va a poder determinar que dichas conclusiones arribadas a ese informe pericial no son las correctas, no emitiendo una opinión en base a lo que ha emitido el perito, sino dando una opinión en base a sus conocimientos expertos en el transcurso de su vida profesional. Por ejemplo, el informe del testigo técnico emite que no se podía determinar una deformación antigua porque no ha pasado el tiempo correspondiente de mayor de 5 días. No puede existir moretones cuando es una deformación antigua, porque estamos hablando de un término que según ginecológicamente y en horas de reloj, materia de investigación, no se puede determinar. Segundo, en cuanto al informe de cámara Helsing, ha existido contradicciones al momento de poder emitir un pronunciamiento o al momento de poder hacer las preguntas, porque han visto preguntas abiertas, ha visto preguntas cerradas, ha visto preguntas sugestivas que según el manual de violencia contra la mujer no son factibles de utilizarse en una cámara. Entonces, estamos ilustrando al magistrado sobre determinados hechos que son materia de investigación y términos jurídicos que ellos no conocen. Porque al juez o al juzgador él no puede determinar qué es una deformación antigua. Él no va a poder determinar cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió una lesión o cuánto tiempo ha pasado desde que se utilizó una arma de fuego.
Entonces, todas esas características necesariamente las determina el testigo técnico o el testigo experto en juicio oral. Ahora, ¿qué pasaría si presentamos el testigo técnico o el testigo experto, pero en el juzgado de investigación preparatoria no los rechaza? Entonces, bueno, no lo rechazó, nosotros nos sentimos, ¿no?, de manos cruzadas. ¿Qué hacemos? Bueno, doctores, existe la figura del reexamen. Vía juicio oral nosotros podemos solicitar la reexaminación de esta figura jurídica. Entonces, el juzgador va a decir, bueno, doctor, por proceder su reexamen, diga los fundamentos necesarios y correspondientes que determinen de que dicho testigo técnico debe ser incorporado al juicio y ser llamado para dar su declaración. Entonces, a los estudiantes hay que tener en consideración esto. Vía de examen siempre podemos incorporar los medios de prueba que se nos han denegado en el control de acusación y que en juicio oral pueden ser admitidos o readmitidos para su valorización y su apreciación correspondiente por el juzgador. Doctor, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Doctor. Bien. Mientras nos ayuda el doctor con las diapositivas. Acá viene lo que hemos hablado durante toda la conferencia, ¿no? Las diferencias, las similitudes entre esas tres figuras jurídicas. Un perito, un testigo técnico y un testigo experto. Como pueden observar, ambos tienen conocimientos especializados. Los tres son eruditos en la materia. Ambos brindan distintas circunstancias al proceso. El perito, informe pericial; el testigo técnico, un informe técnico; y el experto, solamente un testimonio. La finalidad: el perito aporta su expertise al proceso, su experiencia. El técnico solamente va a ilustrar al juez o al fiscal. Y el testigo experto narra los hechos de forma espontánea, que es conocido como un testigo común, con la diferencia de que tiene una especialización en dicha materia. El nombramiento: el perito puede ser denominado de parte o puede ser denominado por el fiscal, o en últimas circunstancias el perito de oficio, el que es incorporado por el juez. En el testigo técnico no necesariamente lo designa el fiscal. Aquí hay que ser precisos, no necesariamente lo designa el fiscal, porque el testigo técnico puede ser incorporado por la otra parte, ya sea parte agraviada o ya sea parte acusada. Entonces hay que tener claro eso. No solamente el fiscal puede nombrar a un testigo técnico. Y el testigo experto no es designado ni por el perito, ni por el juez, ni por el fiscal, ni por la parte. Es incorporado solamente por temas de actos de investigación para que brinde su testimonio nada más. ¿Cuáles son las reglas que van a determinar estas tres diferencias? En primer lugar, el peritaje
Se rige por la prueba pericial, ya lo mencioné, en el Código Procesal, dentro de todos sus ámbitos, todo lo que concierne al perito en lo que es su nombramiento, sus impedimentos, el tema del informe pericial, los requisitos de un informe pericial, los requisitos para que se pueda emitir dicho informe. El testigo técnico solamente incorpora una prueba testimonial. Es decir, solamente un informe de conocimientos, nada más. Que normalmente en la práctica lo denominamos informe de testigo técnico o informe psicólogo forense del testigo técnico número tal. Lo que sí quiero hacerles precisar que dicho informe del testigo técnico debe contar sí con las mismas reglas que el informe pericial. Es decir, tiene que tener una nomenclatura, tiene que tener un número de secuencia, ¿no? En base a qué él está emitiendo su opinión. Entonces, todas esas determinadas características debe tener dicho informe de testigo técnico. Y el testigo experto se va a regir en base a las reglas de un testigo común, lo cual es la declaración de un testigo directo, indirecto o un testigo inverso. Dicho testimonio va a ser sometido a interrogatorio, contrainterrogatorio en el juicio oral. Su valor probatorio de dichas documentales solamente van a tener carácter de las siguientes maneras. El perito, como lo mencioné, tiene carácter de un elemento de convicción. El testigo técnico no es un elemento de convicción, por lo tanto no está sometido a las reglas de los medios de prueba o las pruebas del examen probatorio en materia de juicio oral, porque solamente brinda sus opiniones. El testigo experto tampoco se rige bajo las denominaciones de un elemento de convicción o un elemento de prueba como para poder ser sometido como dicha denominación. Entonces, estimados doctores, espero que en esta hora que hemos tenido hayamos podido tener claro dichas figuras jurídicas que normalmente no son utilizados en el ámbito nacional o en el ámbito del sistema de justicia, porque estamos pendientes de lo que va a emitir el perito o el perito de parte, pero no nos fijamos en las figuras jurídicas que están plasmadas en nuestro código, pero que sin embargo no llegamos a conocer o no llegamos a ver el tema, en qué momento poder plasmar, en qué momento poder solicitar dichas incorporaciones del mismo. Para mayor aclaración, mayor precisión, el día de mañana vamos a tener a la mano un informe emitido por un testigo técnico, un informe emitido por un testigo psicólogo, para que puedan detalladamente ver cómo es el contenido de un informe técnico y cómo es sometido a una prueba de debate en un juicio oral, pero que normalmente los juzgadores, lo vuelvo a repetir, y queda libre albedrío de la concurrencia, quizás posteriormente hacer investigaciones sobre dicha materia, porque son unos temas muy interesantes que nos pueden ayudar en el tema jurídico a poder solucionar en ocasiones, poder salvaguardar
la legítima defensa o poder salvaguardar el derecho de defensa de nuestro patrocinado. Si en este caso estamos defendiendo al acusado o del agraviado, ¿no? Dependiendo las situaciones, materia de investigación o materia de juzgamiento. Entonces, otra cosa me olvidaba. Siempre hay que tener en cuenta que al momento de que sean admitidas o no admitidas dichas figuras jurídicas, hay que tener en consideración que el juzgador debe tener una regulada motivación de su resolución, porque existe muchas veces, y hay juzgadores, no quiero mencionar a nadie, pero hay juzgadores de que no determinan bien la calificación de su sentencia o de su resolución, o no hay una debida motivación. Ha pasado el caso de que para estas figuras han ingresado al portal de Google, y en base al portal de Google han emitido su pronunciamiento. Entonces, hay que estar atentos, doctores, siempre al tema de la confirmación o la motivación de dicha resolución. Una vez más, darle las gracias al doctor Loyola, al doctor que conforma los centros de altos estudios de rendimiento de BRC, por dicha oportunidad de poder dar a manifestar los conceptos y más que todo las aplicaciones de dichas figuras jurídicas. Sí. Bien, buenas tardes con todos los presentes y una vez más agradecer al Centro de Altos Estudios Académicos BRC por la cordial invitación al presente curso de especialización sobre 3 puntos y temas muy interesantes. En primer lugar, vamos a hacer hoy día un repaso sobre los 3 temas que tocamos el día lunes y posteriormente haremos el tema práctico. En primer lugar, hay que recordar lo que estábamos viendo sobre la diferenciación entre el perito, el testigo técnico y el testigo experto. Hablábamos que los 3 son profesionales en una materia, sin embargo, al momento de su aplicación, tienen distintas configuraciones o conceptos emitidos por el propio Código Procesal Penal. Hablábamos también que el perito al proceso emite un informe pericial, el testigo técnico emite un informe técnico y el testigo experto un testimonio. En cuanto a su finalidad, hablábamos que el perito aportaba su experiencia al proceso o su expertise. El testigo técnico netamente es ilustrativo porque solamente va a dar apreciaciones en cuanto a su profesión académica, y el testigo experto solamente va a narrar de cómo tuvo conocimiento de los hechos materia de investigación espontáneamente. En cuanto al nombramiento, hablábamos que el perito es designado por los sujetos procesales, pues en este caso por parte del Estado, el fiscal por el Ministerio Público, de oficio, en este caso incorpora al perito. La otra parte, ya sea imputada o agraviada, puede incorporar al proceso al perito durante los 5 días de iniciada la investigación preparatoria. Asimismo, el testigo técnico, hablábamos que lo designa el fiscal, pero haciendo la precisión que no en todos los casos lo designa netamente el fiscal, porque dependiendo en qué posición nos encontremos,
va a hacer uso el testigo técnico para el juicio. Si nos encontramos de parte o defendiendo, en este caso, o asesorando a la parte imputada, lo designamos nosotros, teniendo en consideración que si hablábamos de los plazos previstos en el nuevo Código Procesal Penal, no se encontraban plazos establecidos en cuanto a la incorporación del testigo técnico, a diferencia del perito, que sí tiene un plazo establecido de máximo 5 días para poder incorporarse al proceso o su designación. Sin embargo, esto no deja de lado de que se puede incorporar al testigo técnico, teniendo en consideración que durante el proceso va a tener la denominación de un profesional correspondiente a su denominación como un perito, ¿no? Hay que tener en cuenta que el testigo técnico solamente emite un informe o una apreciación en su informe técnico. Hay que tener también en consideración que este testigo técnico no necesariamente puede ser incorporado en la investigación preparatoria, sino que también tenemos la oportunidad de presentarlo en el control de acusación al momento de poder observar la acusación en temas formales o sustanciales, es decir, ofreciéndolo como un medio de prueba el testigo técnico y a la vez su informe correspondiente. De no ser admitido, hablábamos de que este podría ser revisado vía reexamen en el juicio oral, ya sea en proceso en el juzgado de colegiado o en el juzgado unipersonal. Y el testigo experto no es designado por ninguna parte, simplemente es incorporado al proceso por el tema de la cuestión de que ha tenido una materia de presencia al momento de que se realizaron los hechos, materia de investigación o materia de juzgamiento. En cuanto a las reglas que surgen para su aplicación, hablábamos al inicio de la ponencia el día lunes de que las reglas que le regulan al perito se encuentran establecidas en el Código Procesal Penal en cuanto al respecto de lo que es la aplicación, los requisitos, cuando no es procedente un peritaje, en sí desde entre los artículos 172 al 181, donde habla inclusive del nombramiento y distintas etapas procesales o requisitos establecidos para el perito en sí. En cuanto a las reglas que le rigen a un testigo técnico, como lo mencioné, es netamente testimonial, al igual que el testigo experto, solamente les rigen para ellos la regla del testimonio, es decir, son sometidos a interrogatorio y contrainterrogatorio en base a sus fundamentos que han plasmado en su informe en el caso del testigo técnico y en el caso del testigo experto solamente en base a los hechos que ha podido apreciar. En cuanto a su valor probatorio, precisábamos que el peritaje sí es un elemento de convicción, es decir, que va a ser sometido a etapa probatoria. El testigo técnico no es un elemento de convicción y el testigo experto tampoco es un elemento de convicción, no va a ser sometido a una etapa probatoria, pero sí con la señalización de que un testigo técnico va a surgir bastantes efectos al momento de emitir una sentencia correspondiente, porque como se mencionaba, va a ilustrar al juzgador para poder tener mayor explicitud o una mayor ampliación de conocimientos con respecto a los hechos que se aplican al proceso en sí. Dábamos como ejemplo, ¿no?, un proceso de delito contra la libertad sexual, donde se aplican distintas nomenclaturas, distintas denominaciones o distintos procesos que se han aplicado para poder desarrollar el peritaje correspondiente.
que el juzgador obviamente no conoce por ser términos médicos netamente, y que para surgir más claridad o más ilustración se necesitaría de una persona especialista para que pueda determinar si dicho peritaje está conforme a las reglas correspondientes o a las leyes que se aplican para dicho peritaje, teniendo en consideración que hay para el tema de delitos contra la libertad sexual denominaciones o reglamentos que establecen la del 2006 y la del 2021, cuáles son las aplicaciones correspondientes para un tema, ya sea de aplicación de cámara Helse o la aplicación de un peritaje médico legista en sí. Entonces, que si no se rigen bajo estos reglamentos que son propios del Ministerio Público, el testigo técnico podrá, en ese caso, dar su apreciación que dichos peritajes no han sido considerados bajo estos reglamentos y con las guías correspondientes, porque existen las guías, como lo menciono, del 2006 y la del 2021, de delitos contra la libertad sexual, procesos de violencia contra la mujer, procesos intrafamiliares. Entonces, estos reglamentos son aplicables para estos tipos de delitos y si no han sido aplicados correspondientemente, podrán ser observados materia de apreciación por parte del testigo técnico. Como lo mencioné, la base y efectos jurídicos de la participación de estas tres figuras jurídicas son diversas en distintos tiempos, modos y circunstancias, por lo que necesita necesario siempre tener en consideración estas tres diferencias o similitudes. En primer lugar, similitudes en base al nombramiento o en base a la experiencia del profesional. Como lo vuelvo a señalar, las tres personas son especialistas en su materia, llámese médico, llámese contable o distintos tipos de materias que existen en la actualidad aparte del derecho. Entonces, estas tres figuras jurídicas tienen tres diferencias y tienen las similitudes. Similitudes en base al concepto, en base al tema de netamente profesional y diferencias en cuanto netamente a la aplicación como lo establece el Código Procesal Penal. Bien, ahora, luego de hacer este pequeño repaso, procederemos a ver un informe de un testigo técnico médico legal correspondiente a un proceso penal sobre el delito contra la libertad sexual. No sé, doctor, si lo tiene a la mano para que me pueda apoyar, por favor. Bien, como pueden observar en el presente pronunciamiento psicológico de testigo técnico, se precisa por quién es solicitado, por quién a quién ha sido practicado, el nombre del testigo técnico, su colegiatura, su domicilio laboral y el método que ha utilizado para poder determinar este informe correspondiente. Dentro de los antecedentes del presente dicho pronunciamiento se va a determinar toda la información que ha recabado o cómo tuvo conocimiento de dicho proceso y qué es lo que ha sido aplicable para el sí. Por ejemplo, se puede observar que ha tenido la documentación remitida, es decir, la transcripción de la entrevista de cámara Helse de fecha 10 de junio del 2021, que fue emitida por la División Médico Legal de Chile. Entonces, en base a ese examen, a
a ese informe es que se ha practicado el pronunciamiento psicológico del testigo técnico. Es decir, para que un testigo técnico pueda pronunciarse, tiene que tener en primer lugar los antecedentes. Si no tiene los antecedentes o no conoce la materia del caso que se va a pronunciar, no va a poder dar en sí su apreciación correspondiente o en base a qué se va a pronunciar. Bien, ahora, dentro de la documentación revisada o están las bases teóricas psicológicas para el diagnóstico. Era lo que les mencionaba al principio, cuáles son las bases de testigo técnico, por ejemplo, las reglas, los libros y las leyes que está aplicando para poder dar su apreciación. En el presente caso podemos observar que está el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, está el manual psicopatología forense, está el manual de abuso sexual infantil y la psicología judicial. Esas son las bases teóricas en que un testigo técnico va a emitir su apreciación, o sea, en qué se está basando para emitir dicha apreciación. Y a la vez va a determinar o va a desglosar el protocolo de la pericia psicológica o va a desmenuzar el protocolo de dicha apreciación que él está teniendo al momento de realizar dicho informe. Es decir, los antecedentes, la importancia, el relato, cómo sucedieron los hechos y entre otros. ¿Sí? Como pueden observar, hacen una minuciosa transcripción de lo que ha sido materia de evaluación. Es decir, todo lo que se practicó en cámara Helsing ha sido desglosado en dicho informe punto por punto, desde que se inicia la hora de la entrevista hasta que culmina las preguntas que se han practicado en dicha diligencia, o en este caso las apreciaciones que se han practicado en dicha diligencia. Siguiente, doctor. Vuelvo a mencionar, desglosa la historia personal, el tema de la niñez, adolescencia, educación, hábitos, vida psicosexual o hábitos e interés. Hay que tener en consideración que este solamente es un ejemplo en cuanto de un testigo técnico, porque existen distintos tipos de testigos técnicos y distintos tipos de informes. Sin embargo, los informes correspondientes siempre tienen que tener lo dicho en las primeras páginas, ¿no? Lo que es la nomenclatura, el informe de la colegiatura y la denominación de la empresa o de la persona natural que está practicando dicho informe. Sí, doctor. Aquí vamos. En el punto 5, como pueden observar, el testigo técnico ya va a hacer el análisis correspondiente de todo lo que ha tenido a la mano. Es decir, punto 5, análisis técnico psicológico por la testigo técnico especialista en psicología forense, doctora Cecilia Chirino Castro. Comenzamos a desglosar. A. Entrevista única de cámara Helsing. Ahí comienza a desglosar, ¿no? La realización de la entrevista única se debe realizar de acuerdo al establecido por la guía de procedimientos en víctimas del marco de la ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Lo que le mencioné también en su oportunidad, ¿no? Todo, en estos casos de violencia
perdón, de los delitos contra la libertad sexual se deben aplicar o se deben de regir en base a ese reglamento de la ley 30364 o la guía de la entrevista única de Cámara de Gente. El testigo técnico menciona, ¿no? Ha sido desarrollada bajo enfoques de género, de derechos humanos, de generacional y bajo el espectro de principios de igualdad y no discriminación. Siguiente, doctor. Hace en sí, en primer lugar, desglosa todo lo que tiene que ver el tema de la aplicación de la norma en general. Por eso hace precisión objetivo en sí de la norma la 30364. Habla de cuál es el objetivo de la misma y cuál es lo que está establecido por la guía para una aplicación de una entrevista única. Luego viene el tema de ya cuál es su precisión en sí. Digamos, doctor. Seguimos, doctor, seguimos, porque este es el tema de la transcripción. Ya, ahí. En cuanto a la transcripción, al principio hace una evaluación y dice que ha visto preguntas sugestivas. Por eso que en la parte final en negrita dice, ¿no? Este tipo de preguntas contaminan la información brindada en la entrevista única a la de Cámara de Gente, debido a la mala praxis en el desarrollo de la misma, perdiendo la objetividad requerida como uno de los objetivos principales que establece la guía en dicho. Es decir, para la aplicación de la guía, en lo que es la entrevista de Cámara Jersey, no se deben de realizar preguntas sugestivas o otros tipos de preguntas abiertas o cerradas. Existen tipos de preguntas que deben de realizarse únicamente en la entrevista de Cámara Jersey. Es por eso que el testigo técnico, en base a su conocimiento y a su apreciación, establece, ¿no? Que estos tipos de preguntas contaminan la información. Es decir, al momento de realizar unas preguntas sugestivas en el tema de la Cámara Jersey, ya esa información ya va contaminada, ya va esa información ya prácticamente no va a ser la correcta. El juzgador va a tener una información errónea que puede ser sometida a contradicciones, inclusive en el juicio oral, o que puede servir de apreciación para la libertad o la culpabilidad, en este caso, del imputado o del investigado. Es por eso que hace la apreciación también en la aplicación del reglamento del 2016, donde habla cuáles son los objetivos de la guía. Siguiente, doctor. Ya, ahí nos detenemos. Vuelve a señalar la aplicación de la guía. Por eso habla que dice que la información debe ser dada por la menor y en el presente caso se observa que existía información dada por otra persona, siendo antitécnico, anticientífico, perdiendo la objetividad de la evaluación. Es decir, que una información en Cámara Jersey solamente puede ser dirigida o esa información solamente puede ser brindada por la persona a quien se le está realizando dicha entrevista. No puede participar un tercero, no puede participar de considerarse un menor de edad, la madre o el padre. Solamente ingresa a Cámara Jersey la menor y en este caso el perito psicólogo. Es por eso que si el testigo técnico hace esta precisión, ¿no? Ya dice solamente la información debe ser dada por la menor y en el presente caso se observa que ha existido información dada
por la madre, siendo esto antitécnico, anticientífico y perdiendo la objetividad y la evaluación con información subjetiva sobre supuestos indicadores y hechos de mate. Posterior a eso, hace una consideración en cuanto a temas netamente conceptuales, ¿no? Habla de la literatura de Alport, que determina, ¿no?, cómo pueden ser las tendencias o los estímulos de una persona en materia de este tipo de delitos. Ahora, después de eso procede a seguir en cuanto a los antecedentes del protocolo, porque hay que tener en consideración que en el protocolo se aplica distintas formalidades, es decir, antecedentes, historia familiar, historia personal. Entonces, todos esos tipos de información se aplican al protocolo de pericia psicológica o al protocolo de emitir más que todo al protocolo de pericia psicológica, porque en el informe de cámara G solamente se va a ver el tema de la entrevista. Lo que sí se va a cuestionar más que todo es el protocolo y la forma de evaluación que se realizó. Entonces, siguiente, doctor. Ya, se puede apreciar, ¿no?, que del protocolo, dice, no se ha encontrado información relevante que demuestre con tiempo y frecuencia que la evaluada presente indicadores de afectación emocional compatibles a hechos en materia de investigación. Y en ese punto, pues, hay que tener en cuenta que si estamos en la parte, en este caso, acusada, nos va a salir bastante, porque si no se encuentra indicadores de que ha visto violencia, tanto física o psicológica, en temas de delitos contra la libertad sexual es determinante, porque para poder determinar que hubo una violencia física o una configuración del delito contra la libertad sexual, tiene que haber en primer lugar una afectación emocional. De no encontrarse una afectación emocional, no se podría aplicar inclusive una reparación civil, que puede ser cuestionable al momento de objetar, en este caso, la acusación fiscal. Es por eso que en este caso el testigo técnico hace referencia a eso, ¿no? No se encuentra información que demuestre que la evaluada presenta indicadores de afectación emocional. Ahora, dentro de esa evaluación que ha realizado, también precisa, ¿no? En función de dicha evaluación se puede corroborar que se han utilizado test proyectivos cualitativos, los cuales no brindan rasgos de personalidad, pero no se ha aplicado el test psicológico psicométricos que determinen las áreas afectadas en su desarrollo de vida. Entonces, ya ahí nos vamos dando cuenta que el psicólogo o el perito psicólogo no ha emitido un test correspondiente o no ha realizado el test correspondiente para la aplicación de su protocolo. Ha dejado de lado la aplicación de dicho protocolo y solamente se ha basado en el protocolo, en el test cuantitativo. Entonces ya ahí se van encontrando ya tres apreciaciones o tres defectos que conlleva al informe o al protocolo psicológico. Por eso dicen, no encontrándose indicadores de afectación emocional como criterio básico para presentar una afectación emocional de estresor de tipo sexual. Siguiente, doctor. Ya, ahí habla también otra vez vuelvo a mencionar la guía. ¿Ve? Y precisa, ¿no? En el presente peritaje no se evidencia indicadores o sintomatología de afectación emocional que afecte con frecuencia el desarrollo personal familiar del individuo.
Asimismo, según la aplicación de los diagnósticos, no se encuentra en ninguna de las clasificaciones diagnósticas para presuntas víctimas de afectación emocional por estresor de tipo C. Aquí hay algo interesante porque esa guía que ellos aplican hace una determinada denominación de distintas clasificaciones de diagnóstico. Existe un diagnóstico leve, un diagnóstico grave. Entonces, distintos tipos de diagnóstico que este tipo de guía les ayuda a ellos a poder calificar o poder enmarcar en qué tipo de clasificación se encuentra. Por eso que la testigo técnico dice no se encuentra en ninguna de estas clasificaciones para presuntas víctimas de afectación emocional, dicho protocolo psicológico. Siguiente, doctor. Ya, luego va a las conclusiones que va a emitir ya el testigo técnico. Luego de haber realizado o haber desglosado prácticamente el protocolo psicológico minuciosamente, detalle por detalle, viene la conclusión a qué ha arribado el testigo técnico. Entonces, por eso se menciona, ¿no? Conclusiones del testigo técnico. Soy de la opinión que la menor desarrolla, según rasgos de personalidad, se evidencian indicadores sistematológicos, se muestra dificultad, alteración, conflictos y otros que se hayan perjudicado en su normal desarrollo. Es decir, en las conclusiones va a ir determinado ya cuál es lo que ella ha arribado después de una evaluación correspondiente al protocolo psicológico, ¿no? Va desglosando en qué ámbitos se ha equivocado el perito psicológico, en qué es lo que ha fallado, qué es lo que no ha aplicado, cómo debería haber sido su aplicación, cómo debería haber sido su apreciación. Entonces, en las conclusiones van a ir desglosadas todo eso, las opiniones en sí del testigo técnico. Como lo vuelvo a mencionar, solo el testigo técnico da apreciaciones, más no da, en este caso, informes periciales, como sí lo da el perito, que determina no afectación emocional, determina en este caso días, consultas, también a qué puede ser sometido en este caso el peritado, ¿no? Una evaluación psicológica, dar sugerencias, ¿no? Pero el testigo técnico no te da sugerencias, no te da aplicaciones, simplemente apreciaciones en cuanto a conocimientos eh, científicos. La siguiente, doctor, por favor, la siguiente apreciación. No, la siguiente apreciación. El otro informe. Ya, este dictamen o este informe de este testigo técnico es en base a un certificado médico legal. Hay que precisar que este caso es distinto al primero, porque aquí ya no se va a hacer en base a temas netamente psicológicos o protocolos de información de una entrevista. En un tema de una apreciación en cuanto al peritaje de un perito médico legista, solamente se va a basar en cuanto a las conclusiones y a la data correspondiente, porque hay que tener en consideración que si la data
en un certificado médico legal está errónea, toda la información posterior ya viene defectuosa. Es decir, si estamos ante un delito contra la libertad sexual, pero sin embargo se habla de tocamientos indebidos, no encuadraría en un tema de violación sexual. Entonces, no tendría por qué darse una conclusión de temas de declaraciones antiguas o temas de afectaciones sexuales cuando solamente la víctima ha sido, en este caso, plasmada por temas de violencia sexual. Bien, entonces, como en el primer caso, se habla de las generalidades, quién lo solicita, cuál es el médico correspondiente, cuál es en este caso, su registro, su domicilio laboral y cuál es el método que ha utilizado para poder emitir dicho informe. Hablamos de tema descriptivo, un tema analítico y un tema explicativo. Descriptivo, ¿por qué? Porque va a ser minuciosamente, va a detallar cuáles han sido las apreciaciones correspondientes a que él ha arribado. Analítico, porque solamente va a analizar detalladamente, no va a dar una conclusión como el perito. Y explicativo, porque va a desglosar cuáles han sido los errores en que se han aplicado dicho peritaje. Asimismo, los antecedentes, es decir, qué tipo de documentación ha tenido a la mano para poder emitir su apreciación correspondiente. Estamos hablando que en el presente caso ha tenido presente el certificado médico legal y la documentación que ha sido revisada ha sido el mismo certificado médico legal. Como bibliografía para poder emitir su pronunciamiento o su apreciación está en la guía médico legal, distintas guías que ellos aplican al momento de poder dar su apreciación correspondiente, temas conceptuales como libros, con temas de contusiones, medicina legal y etcétera. Siguiente, doctor. Igual que en el primer caso, va a ser un resumen de la información que está teniendo a la mano al momento de dictar su apreciación. Por ejemplo, por quién ha sido solicitado dicha aplicación del examen correspondiente, cuál es la data, ¿no? Por ejemplo, aquí está detallándose lo que les mencioné, ¿no? Si en la data habla de que han sido temas de tocamientos indebidos y del análisis ginecológico se habla de temas de contusiones o temas de afectaciones sexual, no se podrían aplicar un tema del delito contra la libertad sexual. Por eso que se denomina presunto delito. Presunto porque no hay una apreciación que pueda corresponder a que ha sido un tema contra la libertad sexual. Por eso habla, menor acude en compañía de su madre, la señora precisa que vio a su pareja que le había tocado las partes. Entonces estamos hablando de tocamientos indebidos, más no un tema de violación sexual. Siguiente, doctor. Ahí comenzamos con el análisis del caso correspondiente. En cuanto al relato de los hechos del data, pedimos un poco, doctor, por favor.
Se determina, dice, el tema de tocamientos indebidos, se determina que no existe antecedentes para el análisis médico legal, porque habla de distintos tipos de enfermedades de transmisión sexual que no han sido aplicados a dicho caso. En cuanto al examen físico, se observa físicos de desgarros antiguos. Entonces, aquí hay que tener en consideración también algo. Que de ser el caso que si se están hablando de temas de delitos sexuales que han sido recientes, es decir, si la persona agraviada en su manifestación declara de que hace una semana ha sido víctima de violación sexual y sin embargo al momento de practicarse el examen médico correspondiente arroja de que tiene defloración antigua, no existiría una concordancia en cuanto a la aplicación del tiempo y las circunstancias y el modo del mismo. Siguiente, doctor. Ya, es por eso que dicho testigo técnico hace referencia en este caso a la evaluación de la guía correspondiente y hace una determinación cuando estamos hablando de un desgarro antiguo y un desgarro reciente. Por eso el médico precisa, ¿no? Estamos hablando de un desgarro antiguo promedio a los 7 a 10 días de haberse producido el suceso. Si estábamos hablando de que un día anterior se suscitaron los hechos, entonces no podría determinarse que hubo una defloración antigua o un desgarro antiguo. Tendría que haber arrojado un desgarro reciente, no un desgarro antiguo, por en cuanto que no nos encontramos entre los 7 a 10 días de haberse producido el suceso correspondiente, ¿no? Siguiente, doctor. Vuelvo a referir, ¿no? La aplicación de la guía, en qué página se encuentra, la determinación de desgarro antiguo y un desgarro reciente. Siguiente, doctor. Ahí no. En cuanto a la temporalidad, el testigo técnico hace referencia de un desgarro antiguo, puede ser 11 días, un mes, 2 meses, un año, etc. Entonces, cuando nos referimos, doctores, y hay que tener en consideración que cuando tenemos un examen médico a la mano y nos hablan del desgarro antiguo y los hechos han sido hace un mes, hace 2 meses o hace un año, efectivamente nos encontramos ante esta figura de un desgarro antiguo. Pero si estamos ante la figura o la posición de que los hechos se suscitaron hace un día o hace 2 días de cometido la fragancia o en este caso el hecho delictivo, no estaríamos ante un desgarro antiguo, sino ante un desgarro reciente. Ojo a eso, siempre hay que tener en consideración o observar el tema de la temporalidad de un certificado médico legal. Siguiente, doctor. Aquí viene lo que yo les estaba precisando, ¿no? Que si en la data se habla de determinados hechos y el certificado médico legal en las conclusiones te arroja algo distinto, ya son contradicciones que te servirían en este caso para la materia
de contrainterrogatorio en un juicio oral. Por eso que el testigo técnico precisa, ¿no? Se determina que los hallazgos físicos de la conclusión es discordante desde el punto de vista científico con la data del certificado médico legal. ¿Por qué? Porque en las conclusiones se establece, presenta signos de deforestación antigua, no presenta signos de alto contra natura y no presenta lesiones traumáticas. Sin embargo, al momento de la data, es decir, el inicio de la información, establece de que yo vi a la persona que te estaba tocando sus partes íntimas. Entonces, estamos hablando de tocamientos indebidos, más no de tema de violación sexual o otro tipo de delito contra la libertad sexual. Solamente tendría que haberse arrojado tema de tocamientos indebidos, que normalmente son difíciles de determinarse porque los tocamientos indebidos no arrojan necesariamente un tema de una información científica de un certificado médico legal. Es por ello que el testigo técnico en sus conclusiones arribadas manifiesta lo siguiente: somos de la opinión que donde se concluye que se presentan signos de deforestación antigua, se determina en este examen de testigo técnico que no existe rigurosidad científica en cuanto a la deforestación antigua citada corresponda a un hecho de vulneración sexual o relación con los hechos materias de investigación. Es decir, si los hechos materia de investigación son delitos contra la libertad sexual o violencia sexual o violación sexual, y sin embargo la información brindada ha sido por temas de tocamientos indebidos, no debería ser materia de juicio el tema de violación sexual, sino solamente el tema de tocamientos indebidos. En cuanto a la deforestación antigua, corresponde, dice, a una vulneración sexual en relación a los hechos de máxime que existe divergencia lesionológica en la conclusión médico-legal y la data del presente caso. Es decir, no hay una correcta información brindada al proceso. Siguiente, doctor. Ya, como para terminar ya este informe emitido por el médico legal correspondiente, hace mención, ¿no?, del sustento bibliográfico al cual ha sido materia de ayuda para poder dar su opinión o su información. Como podemos observar en el presente caso, no ha emitido un análisis o no ha emitido una referencia en cuanto al hecho en sí, solamente apreciaciones en cuanto a la aplicación del procedimiento. Es decir, si dicho procedimiento ha sido el correcto para la aplicación, si se han hecho en base a las guías establecidas por el Ministerio Público o si se han realizados con aplicaciones de otras normas que no tienen nada que ver con el caso correspondiente en materia de investigación o juzgamiento. Entonces tenemos dos ejemplos claros de materia de un testigo técnico o al momento de ser incorporado a un juicio oral. Hay que tener en consideración también que en materia de juicio oral, al momento del interrogatorio, se deben precisar preguntas netamente abiertas y no preguntas sugestivas ni sugeridas, porque dichas preguntas pueden ser materia de objeción por parte del fiscal. Un ejemplo de unas preguntas que se le pueden realizar al testigo técnico netamente sería por temas de su aplicación en cuanto a su profesión. Es decir,
si cuenta con diplomados, maestrías, cuánto tiempo de experiencia tiene como médico o como psicólogo o la profesión que esté desempeñando, en qué momento puedes, cuál es su conclusión arribada, a pesar de que ya al inicio del interrogatorio el juez te va a preguntar si se, si se confirma o si en este caso se ratifica en base a las conclusiones arribadas en ese informe. Aunque dicha pregunta realizada por el juzgador no tiene relevancia, porque como yo lo mencioné, el testigo técnico no es un perito, entonces no debería dar la confirmación o la ratificación de sus conclusiones arribadas, porque solamente va a dar una apreciación. Quien sí debería ratificarse en base a su informe emitido es el perito, porque él es el que ha emitido o ha tenido a la mano o ha tenido un contacto directo con la persona evaluada. Entonces, dicha pregunta no tiene sentido al momento de poder realizarse en el juicio oral. Siguiendo con las preguntas que se le pueden realizar a un testigo técnico, es cuáles son el método que ha utilizado para dar su apreciación, cuál ha sido el material bibliográfico que ha utilizado y cuáles las conclusiones. Y una pregunta bastante interesante que se le puede hacer al momento del interrogatorio es que si un testigo técnico puede ser aplicado a juicio oral o si un testigo técnico puede dar su apreciación de un hecho que ha conocido posteriormente. ¿Por qué esa pregunta? Porque normalmente, como, como se conversó al inicio de la ponencia el día lunes, los juzgadores o los fiscales confunden los términos, confunden a un testigo técnico con un perito, confunden a un testigo experto con un perito. O muchas veces habla, el testigo técnico es el mismo que el testigo experto en cuanto a denominación, aplicación. Entonces, esas confusiones siempre deben de ser recalcadas al momento del inicio del juicio oral o al momento del interrogatorio, para que posteriormente al momento de una sentencia no se determine o no se tenga en consideración dicho concepto como un perito, sino como un testigo técnico, teniendo en consideración que el testigo técnico tiene su propio reglamento y solamente al testigo técnico se le permite dar apreciaciones sobre los hechos materiales de investigación, como está plasmado en el Código Procesal Penal, ¿no? Pero a otros testigos no se les permite dar su apreciación en cuanto a hechos que ha tenido materia de la investigación. Es por eso que dicho articulado le permite al testigo técnico poder pronunciarse en cuanto a dichas apreciaciones, ¿no? Por eso el artículo 166, inciso 3 del Código Procesal Penal establece, ¿no? Se reconoce al testigo técnico que no se admite al testigo expresar los conceptos, opiniones o personalmente que tenga. Es decir, un testigo común no podría dar una precisión en cuanto a los hechos en materia de investigación. Un testigo directo, un testigo indirecto o un testigo de oídas no podría dar una opinión en cuanto a los hechos en materia de investigación. Solamente se le permite al testigo técnico brindar opiniones o conceptos que él personalmente tenga sobre los hechos o responsabilidades. Entonces, queridos doctores, siempre hay que tener presente
esa diferenciación en cuanto al testigo, al técnico, testigo experto y al perito en sí. Hay que tener en cuenta que, como lo mencioné al momento de su aplicación, el juzgador normalmente lo va a considerar como un peritaje de parte, de cargo y de descargo. Pero sin embargo, un testigo técnico no es un examen o un elemento de comisión de cargo ni de descargo, porque no va a ser sometido a un debate probatorio, como si este perito. Entonces no se le toman dichas circunstancias para su aplicación en sí. Ahora, ¿por qué menciono el tema de cargo y descargo? Porque en sentencias han precisado el juzgador que dichos testimoniales son de cargo y descargo por haber sido sometidas al contrainterrogatorio, por haber sido sometidas al interrogatorio. Pero sin embargo, por tener la calidad de un testigo, debe ser sometido a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio. Pero eso no quiere decir que dicha denominación sea la de un perito correspondiente. Pero en la aplicación o en la praxis, lo vuelvo a repetir, el perito es un profesional técnico, es un profesional ya sea médico, ya sea psicólogo, al igual que el testigo técnico y al igual que el testigo experto, que por cierto modo y circunstancias han tenido distintos tipos de ópticas. El testigo experto trae un census a la aplicación de un testigo técnico. Él no brinda un conocimiento o una apreciación de cuanto de los hechos en materia de investigación, sino que por circunstancias del destino, este ha sido partícipe o ha presenciado espontáneamente los hechos materia de investigación. Es decir, se ponía el ejemplo, ¿no?, de un perito balístico que por X motivo hay a hacer su transferencia bancaria y sin embargo se da con la sorpresa de que se ha realizado un asalto, ha visto heridos, muertos. Entonces, dicho perito ha apreciado los hechos al momento de que se realizaron, entonces él va a dar su testimonio en cuanto a los hechos, nada más cómo se realizaron y qué tipo de repente de armas se ha utilizado o qué tipo de nomenclatura de arma o distinta de descripción del arma en materia de los hechos que se realizaron. Entonces, esas tres diferencias siempre tenerlas en claro, ¿no? Un consejo, doctores, lo vuelvo a repetir, si no tienen la oportunidad de presentar un perito de parte al momento de fenecido el plazo correspondiente para poder presentar un peritaje, tienen la posibilidad de poder presentar un testigo técnico al proceso, incluso al momento de la acusación fiscal, no necesariamente en investigación preparatoria, porque se da el caso de que hubo un juzgado
que para rechazar el pedido de esta incorporación del testigo técnico, precisó que dicho testigo técnico se tenía que haber presentado al momento de haberse formalizado la investigación preparatoria. Es decir, que fenecidos los 5 días no se podía presentar dicho testigo técnico. Sin embargo, la diferenciación del perito lo hace partícipe de poder incorporarse inclusive en el control de acusación. Porque si tenemos en consideración lo que establece el Código Procesal Penal en cuanto a absolver la acusación fiscal, se nos da la oportunidad de poder absolver en cuanto a aspectos formales y sustanciales y poder hacer observaciones a la reparación civil e incluso ofrecer medios probatorios. Entonces, si estamos hablando de ofrecer medios probatorios, es ahí donde podemos presentar al testigo técnico en esa oportunidad y hacerle precisar al juzgador que no es un perito y que los 5 días se aplican para el perito, más no para el testigo técnico, porque la norma sustancial o el Código Procesal Penal no establece un plazo correspondiente para la aplicación o para poder hacer partícipe al testigo técnico en juicio o en el control de acusación. Entonces, en cuanto al plazo, podemos presentarlo en cualquier momento, a diferencia del perito que solamente tenemos 5 días para poder presentar el peritaje o el perito de parte. El testigo experto no va a ser solicitado por nosotros necesariamente porque por los mismos hechos en materia de investigación va a ser partícipe en juicio oral como un testigo común para que dé su versión de los hechos encima no sorprenden. Entonces, queridos doctores, eso ha sido el tema de las 2 sesiones que se han realizado el día lunes y el día de hoy miércoles en cuanto al testigo técnico, al testigo experto y el perito. Que si bien es cierto, el perito normalmente todos los conocemos, esa figura jurídica, pero el técnico y el experto normalmente pocos abogados conocemos dichas figuras jurídicas que se encuentran plasmadas en el Código Procesal Penal y que son muy pocas veces utilizadas por los abogados en sí. Una vez más, agradecer en este caso al Instituto de Capacitación, al Centro de Altos Estudios de Capacitación BRC, por la oportunidad de poder haber compartido con ustedes estos dos días de capacitación. A los que estuvieron el día lunes presentes, muchas gracias. A los que se encuentran el día de hoy también agradecerles por su participación. Espero que estos conceptos básicos y teóricos y prácticos que sean precisados el día de hoy podrían ser de mucha utilidad para su aplicación de ustedes en el ámbito tanto laboral o estudiantil. Muchas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.